Guadalupe Valencia es doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una vasta obra académica con docenas de publicaciones científicas. Algunos de sus libros más importantes son El tiempo como esperanza, Tiempos mexicanos y Entre Cronos y Kairos, las formas del tiempo sociohistórico. La doctora Valencia es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias y ha fungido como presidenta de la Asociación Interamericana de Estudios sobre el Tiempo. En la UNAM está adscrita como investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, CEICH. Ha sido coordinadora del programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, así como secretaria académica y directora del CEICH. En diciembre de 2019 fue designada coordinadora de humanidades por el rector de la universidad, Dr. Enrique Graue Vigers. Aquí estamos de nuevo con usted en nuestros diálogos por la democracia en TV UNAM con una invitada de lujo, la doctora Guadalupe Valencia, bienvenida. Muchas gracias, John. Muchas gracias. Un honor estar en tu programa y en casa. Así es. En nuestra casa en TV UNAM. Muchas gracias. Así es. Y saludos a todo el auditorio. Sí, no, pues es un lujo tenerte, bueno, te voy a tutear, aunque seas la coordinadora de humanidades, nuestra casi vicerrectora de toda la investigación en estas materias de ciencias sociales. Un gusto tenerte. Antes de hablar sobre las humanidades tan general, teórica y prácticamente lo que estás haciendo, que queremos escucharte, hablemos primero de tus investigaciones. Tú eres de las grandes investigadoras, conocedoras del tema, del concepto del tiempo, ¿no? El tiempo entendido no solamente como un fenómeno científico, ¿no? Una forma para medir el paso de los días y las horas, sino como una construcción social, ¿no? Que nos afecta y que utilizamos, nos utiliza en nuestra vida cotidiana y en la política, en la historia, en la sociedad. ¿Por qué es importante complejizar nuestro concepto del tiempo, estimado Guadalupe? Bueno, me haces un favor diciendo que soy la gran experta, no lo soy, pero sí es un tema que me apasiona y no solo a mí. Y suelo decir a veces que yo no tengo un tema de investigación, sino tengo el tema, junto con el espacio, el gran tema de investigación. Y en efecto es un tema que tiene muchas dimensiones, muchas aristas, es un tema absolutamente intero o multidisciplinario, según cómo se vea, pero que atañe a la física, a la biología, a la astronomía, a la matemática, a la psicología, al psicoanálisis, a la sociología, a la antropología, que han abordado el tema desde muy diversas perspectivas. Y aquí lo interesante es que las perspectivas sí se nutren unas de otras. Voy a poner un solo ejemplo. La idea de Einstein de que nuestra noción de lo real depende de nuestro punto de vista, que estoy simplificando mucho, está postulado que lo podríamos llamar como un principio epistémico de la relatividad. El punto de vista del observador, para decirlo de otra manera, pues es importantísimo para nosotros, para los cientistas sociales y para los humanistas. Hace ya algunos años me doctoré con una tesis sobre el tiempo que se llamó Entre Cronos y Kairos. Y fue mi primera incursión de manera más seria al tema. Y yo allí lo que postulaba era, yo lo planteé en términos de una polaridad entre el tiempo subjetivo y el objetivo. Pero un gran colega que me hizo el favor de escribir el prólogo para lo que después fue un libro que provino de esa tesis, me planteó que era mucho mejor hablar de una bidimensionalidad. Y me quedé con esa idea y la sigo sosteniendo. El tiempo tiene dos caras, pero no a la manera de las dos caras de una moneda que viésemos en un plano y le diésemos la vuelta, sino como una moneda que podemos ver de canto y que siempre estamos entre el tiempo objetivo y subjetivo, o dicho de otra forma,
entre la secuencia del antes, ahora, después, que no se puede deshacer, y el tiempo del pasado, presente, futuro, en donde tenemos, digamos, la memoria que pone en tensión el antes, porque puede regresar al presente por la vía del recuerdo. Y eso nos lleva a pensar que lo que importa para las ciencias sociales, para las humanidades y para nuestra concepción del mundo, no solo este tiempo secuencial que nos lleva del nacimiento a la muerte, sino también y de manera muy importante el otro tiempo, el de la memoria, el de la reflexión sobre los pasados, sobre el presente, sobre los futuros. Y esa idea la hemos ido explotando muchísimo. A ver, nada más ¿Sí? un paréntesis para que el público nos siga en este viaje tan profundo que nos estás llevando. Es más sencillo quizás entender el espacio como algo siempre relativo, ¿no? Tú y yo vemos esta mesa y lo vemos es la misma mesa, pero estamos viéndolo de una manera totalmente distinta. Pero uno imagina, ¿no? O tiene esa idealización que el tiempo no responde así. De alguna forma camina unilinealmente y todos lo vivimos de la misma forma. Lo que estás diciendo, y esto lo decía Einstein también, evidentemente más antes, es que el tiempo es tan maleable como el espacio. Ese concepto en sí mismo es medio radical, ¿no? Claro, porque además Einstein habla de tiempo-espacio. Y luego hay una discusión interesante sobre si es tiempo-espacio o espacio-tiempo. Como un solo conjunto, ¿no? Sí, pero el hecho de que sean indisociables y que no podamos separar el tiempo del espacio, nosotros estamos en este espacio maravilloso de TV UNAM, en un estudio de TV UNAM, filmando esto en un tiempo acotado, que durará 1 hora esta entrevista. Pero sin embargo, que sean indisociables, porque no podríamos estar solo en el tiempo o solo en el espacio sin que el tiempo corriese y nuestro reloj marcase ese transcurso temporal, no quiere decir que sean indiscernibles. Y sí convendría ver las particularidades del espacio y del tiempo. Y a mí me gusta mucho citar a un autor que dice: todo viaje de ida y vuelta en el espacio es un viaje sin retorno en el tiempo. Yo de aquí voy a salir 1 hora más vieja, y tú también, pero no se nos va a notar. Pero si nosotros vemos este programa dentro de 10 años, sí que lo notaremos. Claro. Y el espacio, sin embargo, se queda aquí. Tú vas a tu casa y regresas a filmar el próximo programa al mismo espacio, con la misma grata compañía de este gran equipo de TV UNAM. Pero esa es una diferencia fundamental, en el sentido que el espacio tiene materialidad, que no tiene el tiempo. Eso es más maleable aún el tiempo que el espacio. El tiempo transcurre, el tiempo es maleable por la vía de la memoria, porque ese pasado que no podemos deshacer porque ya que quedó atrás, lo podemos retrotraer. Porque dirían los psicoanalistas, el tiempo onírico de los sueños no tiene cronometría, es absolutamente desordenado, no responde a una secuencia de antes, ahora, después. Y en fin, es, digamos, una materia maravillosa, esta que llamamos tiempo. Ahora, te cuento que cuando entré a este tema, muy pronto me vi beneficiada de asistir a un congreso en España de Sociología del Tiempo, de la Federación Española de Sociología, y hice allí muy buenos amigos que considero mis maestros, uno de ellos Ramón Ramos, un gran sociólogo del tiempo. Comencé a ir y me sentía yo un poco frustrada porque en Europa había Sociología del Tiempo, porque la Asociación Internacional de Sociología, ISA, ¿no? tenía sus grupos sobre Sociología del Tiempo, y porque nosotros no teníamos Sociología del Tiempo. Y yo me sentía no solo frustrada, sino un poco acomplejada. ¿Y cuándo vamos a tener en México y en América Latina algo así? Hasta que descubrí que no teníamos nosotros
sociología del tiempo como una subdisciplina, pero teníamos algo mucho más importante y más interesante que no reconocíamos, que era una gran reflexión sobre el tiempo que no se llamaba sociología del tiempo. Este amigo Ramón Ramos distingue algo muy interesante, que es el temporalismo temático y el temporalismo sustantivo. El temporalismo temático estudia el tiempo como como el sociólogo rural que estudia el campo, al campesino, como el sociólogo urbano que estudia las ciudades, como el sociólogo político que estudia las elecciones, y así estudia el tiempo, los acomodos temporales, los calendarios, las percepciones del tiempo, las orientaciones temporales y muchísimos otros temas. Objeto de estudio. Es un objeto de estudio, es un tema y un objeto. En cambio, el temporalismo sustantivo lo podemos reconocer en la teoría social y en las humanidades y en la literatura. Borges y el tiempo, Rulfo y el tiempo. La filosofía, cuyo tema es el tiempo. Claro. Husserl, Heidegger, Kant, etcétera, etcétera. Es su tema, Así es. en mayor o menor medida. Y desde luego, lo es para la historia, la teoría de la historia, los historiadores. Lo es también para la sociología, porque está en Marx, porque está en Durkheim, que es quien hace una reflexión más sistemática sobre calendarios, por ejemplo, y su papel en las sociedades. Está en Simmel, está en muchos autores de los clásicos de la sociología. Y entonces eso me llevó a pensar que nosotros en América Latina hemos tenido un temporalismo sustantivo que podemos reconocer por dos vías. Por un lado, nosotros hemos estudiado, y no así Europa, o no de la misma manera, la memoria, el olvido, las memorias conmemorativas, los duelos sociales después de las dictaduras. Hemos estudiado eso muchísimo. Y si eso no es tiempo, yo no sé qué es. Claro. ¿No? De la misma manera hemos estudiado tiempo y política. Este autor, se me va ahora, que publicó sus obras del siglo XXI, el chileno, que murió muy joven. Ahora lo voy a recordar. No te preocupes. Él decía que en el fondo el tiempo no es sino política y la política no es sino tiempo. Y el arte de la política es el arte de jugar de manera estratégica con el tiempo y los plazos del adversario. Esa es una estrategia política, es jugar con los plazos, saber cuándo, en dónde, cómo, jugar con los plazos. Y los movimientos sociales que establecen sus demandas y que luchan por ellas, saben también jugar con el tiempo a su favor. Eso es la política. Tenemos esa reflexión. Tenemos la reflexión inaugural de Aya de la Torre, el fundador del APRA peruano, espacio-tiempo histórico. Einstein llevado a la historia y a la sociología en América Latina. La perspectiva de las particularidades sociohistóricas de nuestras formaciones sociales, años 40. De alguna manera la teoría de la dependencia, sin decirlo, jugaba con la idea de que los tiempos que comparábamos no eran los mismos, que el tiempo del desarrollo y el subdesarrollo no era el mismo, y la idea de que había un intercambio desigual, etcétera, jugaba con eso sin decirlo. Todo el tema de la modernidad, para empezar. Todo el tema de la modernidad y su crisis. El solo hecho de que podemos considerarnos personas modernas o hasta postmodernas implica instalar un concepto de la historia, del tiempo, del espacio, aún antes de siquiera empezar cualquier reflexión política, ¿no? Tienes toda la razón, y toda la crítica a la idea de progreso. Claro, progreso. ¿Qué es progreso? Avanzar con el tiempo. ¿Sí? Toda la crítica a la idea de desarrollo. Eso es tiempo sustantivo, tiempo, temporalismo sustantivo, que está en el corazón de la reflexión. Yo creo que hay algo, a ver, me atrevo a meter en favor. tus terrenos. Sí, oye, si no, es una charla. Una
cosa que nos ha heredado la visión occidental del tiempo, es esta visión lineal, ¿no? De la modernidad, del progreso, del avance, de la civilización. Mientras en otros espacios, otros lugares y tiempos, hay otra visión. Los chinos siempre han tenido una visión más cíclica del tiempo. Los aztecas, los pueblos indígenas de México, tienen esta visión más cíclica. Aquí mismo en Seúl, en espacio escultórico, está la serpiente que se muerde la cola. Los franceses también, fíjate, dentro del ámbito europeo también tienen un poco de eso, ¿no? De las diferentes repúblicas que se van renovando, ¿no? Hoy mismo hablar de la Cuarta República, Cuarto Régimen, o transformaciones, es también recurrir a una visión como más cíclica de la historia. O ya estoy exagerando. No, es interesantísimo lo que dices. De hecho, por ejemplo, el tiempo chino, o el pensamiento arcaico chino, lo que en el pensamiento arcaico chino lo que está necesitado de explicación es la continuidad, no la discontinuidad. Por eso el I Ching es el libro de las mutaciones, claro, que prologa Borges y que contiene esa sabiduría de ese pensamiento ancestral profundo, y la discontinuidad, el movimiento, el yin y el yang, eso es. Mira, aquí estamos. Estamos aquí. Eso es lo normal. Mientras que para nosotros, con esta idea del progreso, este gran metadiscurso, esta gran narrativa de la modernidad, estamos necesitados de no solo pensar como anomalía, sino atajar la discontinuidad, atajar el cambio. Nos asusta la mutación, cuando en realidad esa es, digamos, la normalidad de la vida y en gran medida de las sociedades. Entonces, sí, vuelvo a la reflexión que venía haciendo sobre América Latina. Tenemos a Aya de la Torre, tenemos la teoría de la dependencia, tenemos, como no se tiene en Europa, una reflexión sobre Benjamin en esta universidad, claro, en la Facultad de Filosofía, pero también en Ciencias Políticas y en muchos institutos de investigación. Hay muchos seguidores de Benjamin y su idea de las víctimas y de mirar la historia a contrapelo, y de que el progreso es un tren que, más que acelerar su marcha para llegar a la sociedad sin clases, lo que hay que hacer, dice él, es apretar el freno de mano de esa locomotora desbocada. Esas ideas son temporales, ¿cierto? Sí. Y, en fin, podemos seguir hurgando en lo que hacemos para descubrir que sí hacemos sociología del tiempo. ¿Y qué más podemos mencionar? Te voy a poner un último ejemplo que te va a gustar mucho por el aprecio que le tienes a René Ramírez, ecuatoriano. Claro. Tenemos la fortuna, tenemos, sí, colega del programa, y tenemos la fortuna de que pertenezca ahora a nuestro seminario, seminario de estudios sobre el tiempo, un seminario que va a cumplir 2 años, y él es participante. Y él ha hecho una cosa maravillosa, que es poner en el centro de la medición del bienestar, porque él no habla de desarrollo, cuanto del buen vivir, la noción de tiempo. Claro. Y entonces ya no es el dinero, ya no es el recurso lo que puede hacer a una sociedad feliz en términos de bienestar, sino es el tiempo disponible para el amor, el placer, la creatividad, las relaciones humanas, las charlas que podemos tener, como esta que estamos teniendo, ese tiempo. Y él, como buen economista que es, y con un gran manejo de la estadística, hace unos gráficos y compara Ecuador con Alemania para mostrar, pues, que no es solo un recurso retórico decir que en el buen vivir debería priorizarse un mejor tiempo, sino que él lo lleva a su medición, y entonces hace unos análisis interesantísimos. Pero bueno,
un poco lo que yo quería contarte. Vamos, te voy a interrumpir Sí, un segundito, claro perdón, que porque sí. tenemos que ir a un muy breve corte Por y regresamos supuesto. ahorita Tú con... cállame porque no, yo ¿cómo crees? me Cállate, no, voy. pero interrumpirte No, un bueno, segundito. interrúmpeme cuando gustes. Aquí ahorita regresamos Por con supuesto. la Coordinadora de Humanidades de la UNAM, la doctora Guadalupe Valencia, con esta fascinante plática. No se vayan. Aquí seguimos con la doctora Valencia. Sí. Muchas gracias. Nos está exponiendo su visión del tiempo, maneras diferentes de entender y interpretar el tiempo, lo cíclico, lo lineal, maneras distintas de entender el bienestar, Así es. porque justo la modernidad privilegia la productividad, aunque produzcas cosas inútiles, con que estés ocupando, no estás desperdiciando el tiempo. Ese mismo concepto es terrible. Claro. Yo luego pienso también en la vida humana, ¿no? La vida humana es un avance lineal de un lado a otro. Pues no, también es cíclico, ¿no? Claro. Los abuelitos y los niños dan la misma ternura, cariño, humanidad. Es un cambio constante, como dices, la visión china. O sea, cada año de la vida uno sigue siendo uno lo mismo, pero también uno ya es diferente. A ver, cuéntanos más antes de pasar a otros temas, pero Sí, quiero pero terminar de escucharte. cierro Sí. con otro par de ejemplos. Sí, por favor. He ido un poco en desorden, pero otro par de ejemplos muestran la potencia de América Latina para en este tema de una reflexión sobre el tiempo que no lo menciona, pero no necesita mencionarlo. Otro es la poscolonialidad Claro. o la decolonialidad, que son cosas diferentes y tienen sus seguidores en América Latina muy potentes. Y que están planteando también nuevas formas de entender la temporalidad, porque Sí. eso es el hecho de que se reconozca la colonialidad como una forma de contemporaneidad y no como algo que se quedó en Claro. un museo de cuando México fue colonial y se queda en una arquitectura que hoy admiramos, Sí. sino que sigue presente Sí, claro. en muchos sentidos. Ese también es un tema temporal, como lo es también una noción, por ejemplo, fascinante del boliviano Zabaleta, René Zabaleta, claro, por quien estuvo en supuesto. México y desarrolló la noción de sociedad abigarrada. Y la sociedad abigarrada no es sino una sociedad que combina en una articulación compleja, contradictoria y no exenta de problemas, porque esa articulación expresa dominación y expresa hegemonía o expresa dominio, pues, de unos sobre otros, de temporalidades. Y realmente da el traste con la idea de que las sociedades subdesarrolladas solo les falta Claro. alcanzar ciertos niveles, ciertas Deshacerse tasas. del pasado, ¿no? Exacto, dejar la tradición atrás para entonces conducirse a ellas mismas hacia las sociedades desarrolladas, ideales, que son el modelo a seguir. Y entonces lo que él muestra es que la sociedad abigarrada es una mucho mejor manera de entender Claro. nuestra realidad latinoamericana y muchas realidades del sur del mundo, no solo de la región latinoamericana. Entonces, bueno, lo que quiero mostrar es que en efecto América Latina ha sido potente para pensar el tema del tiempo sin que se enarbole como subdisciplina sociología del tiempo, sino de una manera más libre, más creativa. Ahí están todos los ejemplos. Y bueno, la reflexión continúa, tiene nuevas veredas, tiene nuevas formas de desarrollo. Y hoy el COVID, por ejemplo, Sí. cambio de tema, pero sigo con el tema. Nos ¿Cómo convoca. ¿Cómo nos ha cambiado la visión del Nos tiempo el COVID? convoca a reflexionar sobre el tiempo. Con un colega hemos hablado de este momento largo ya, como un momento de enorme malestar temporal. Yo no sé si al público que nos sigue o a ti han pensado en esta paradoja, no sé si a todos les pasa o solo a mí, o a ti también, John,
de que es un tiempo, casi un año, que se ha ido volando y es tan lento, porque Así es. nunca llega el tiempo Así esperado es. del Por un lado famoso. estamos congelados, ¿no? Exacto. Siento que en marzo, cuando empezó, bueno, cerraron las escuelas, como que pasamos a otra dimensión. Pasamos ¿no? a otra dimensión. Se quedó todo congelado, pero simultáneamente pasa rapidísimo. Y es como esa doble sensación rara de que el tiempo va muy rápido y a la vez va muy lento. Así Una es. sensación rara de que vamos a regresar al pasado, Exacto. viajar al futuro. El futuro es el pasado, que no es cierto, porque no vamos, la normalidad. Eso es muy fuerte, tienes toda la razón. La normalidad. Siento, sí, que el futuro es el pasado, ¿no? Así es. Que en algún momento del futuro vamos a regresar para que las cosas estén como estaban Y no van a antes. estar Y eso nunca así. ocurre, en tiempos normales uno nunca cree eso, sabe que estás en un proceso así, pero estamos como trasladados en otro tiempo, Sí, espacio. y esa normalidad a la que, o nueva normalidad, como le llaman, que es rarísimo, pues como un futuro que es un nuevo pasado, una nueva forma de pasado, finalmente es un tiempo extraño, porque a lo que vamos a regresar es a una ciudad dolida, con muertos, Claro. a los que no pudo, de los que no se pudo doler, de Así los que es. no se pudo despedir, con mucha enfermedad, con mayor desempleo, mayor pobreza, mayor desigualdad, y no en México, en el mundo entero. Estaba hablando en el con mundo entero. nada más para completar el mismo análisis, estaba hablando con una colega, una amiga, de hecho madre de una amiga de mi hija, que es de Serbia, y me decía que este tiempo es peor que la guerra. Ella de jovencita vivía en la guerra en Serbia y decía que durante la guerra, por lo menos la gente pues seguía sabía que en cualquier momento les podría caer una bomba o algo podría pasar fuera de lo común, Claro. pero al final de cuentas la vida normal seguía, ¿no? Iba a hacer las compras, tenías que organizar la sociedad de la manera normal, que ni siquiera la guerra interrumpe tanto la vida como este momento. A mí me pareció impactante que alguien que haya vivido la guerra me dijera eso. Sí, porque además estamos ante un enemigo invisible. Con un hermano mío yo platicaba que es como una película de zombies y corres para que no te alcance y te contagie, porque en cuanto un zombie te toca, te conviertes en zombie. Pero aquí no vemos a los zombies, no, solo están al acecho, porque cualquiera de nosotros, sin ofender a nadie, pero podemos ser portadores Sí, claro, y en por ese supuesto. sentido contagiarnos. Y eso tiene una doble consideración muy interesante. De pronto todos nos volvemos enemigos de todos. O, visto en un sentido positivo, de pronto todos nos volvemos responsables de todos. Y ese es el sentido que hay que cultivar. De pronto todos nos volvemos responsables de todos. Tú de mí, yo de ti, porque estoy en tus manos y tú en las mías. Por eso, las personas que le piden a sus empleados que por ser sus subordinados usen un tapabocas sin usarlo ellos mismos, no están comprendiendo el asunto de protegerse ellos mismos y de que si ellos no protegen a ese otro al que le obligaron a protegerlo, Claro. es entonces un tema de otredad muy, muy interesante. Y bueno, te decía que al final un tiempo que es a la vez largo y corto y que entonces es un tiempo, finalmente un tiempo extraño. En un nivel, en otra dimensión, con un colega con el que he tenido el privilegio de venir trabajando, un colega muy joven, Raúl Contreras, que es parte de este seminario donde hay muchos colegas jóvenes maravillosos, pero con él he desarrollado un texto en donde estamos planteando que esto es un acontecimiento global total. Total, porque absolutamente todas las dimensiones de la vida están trastocadas. Los niños, los ancianos, nuestras formas de comer, nuestras formas de vivir, nuestras formas de comportarnos, nuestras formas de conducirnos. Está todo trastocado, está trastocadísima la economía. El trastocamiento de la economía ha llevado a una polarización política en muchos países, no solo en México. Quienes creen que solo en México se equivocan, es parte del fenómeno y de las consecuencias de esta
pandemia es total y es global porque aunque hemos tenido epidemias, pestes, que han sido mundiales, han tardado años en extenderse. Claro. ¿No? Muchos años, la gripe española, entre otras, han sido porque no viajaban las poblaciones como ahora. Y ahora la gotita de saliva que salió de Wuhan viajó en días y contagió al mundo entero y afectó al mundo entero. Porque quiero pensar que regiones del planeta, localidades muy pequeñas, pueden presumir que no tienen un solo caso, pero sin embargo están tan afectadas, no tan, pero están afectadas. Claro, por supuesto. Porque no llegó la medicina que esperaban, porque no llegó el suministro que esperaban, porque no pudieron sacar lo que producían. Todo el mundo estamos afectados. Y en ese sentido, estamos ante un acontecimiento, así lo creemos, que nos va a marcar como humanidad. Los niños van a recordarlo. Por supuesto. Va a haber son los que más van a estar niños del marcados. año del COVID, los que Así nacieron es. este año, y sus madres parieron con tapabocas. Hay un cuento, uno de los que nos llegaron en este concurso Sí. de Mirada Artísticas hacia la pandemia, que nos acompañaste unas semanas a inaugurar, es que ahora está en el metro Pino Suárez. Sí, maravillosa para si pasan la por ahí, en exposición. internet también Sí, está. sí, sí. Uno de los cuentos que nos mandaron es justamente esto, sobre el nacimiento de un bebé en pleno COVID, que simplemente no va a tener el mismo contacto físico que otros bebés, ¿no? Así es. ¿Qué ocurre? Un bebé llega a la familia, lo primero es los tíos, los hermanos, los amigos, los vecinos, todos, luego la mamá muy celosa no quiere que les toquen, Claro, pero hay está, tacto, ahí está hay el tacto contacto. muy íntimo y muy intenso durante los primeros días y meses, y ahora pues es otra relación con la humanidad y con el tiempo y el espacio mismo. Y a esos niños siempre les van a decir, tú naciste en el año del COVID. ¿Y qué era? Pues ya les explicarán. Y otros ya como mis nietos, seguramente el mayor ya recordará que dejó de ir a la escuela. Sí. Y porque En una plena cosa, prepa, por en ¿no? secundaria. Porque algo que se llamaba coronavirus le impidió ir a la escuela o tener cumpleaños. ¿Cuántos niños se han quedado sin esa posibilidad? Y cuántos con muchas dificultades económicas en sus familias, y lo recordarán como se recuerda el 29, esa gran crisis. Y marcará la historia, será un parteaguas. Ojalá que también sea un parteaguas en otro sentido, que nos lleve a, y hay muchas reflexiones al respecto, que nos lleve a una comprensión mejor de cómo llegamos aquí. No llegamos de la aquí. humanidad. No llegamos aquí por una gota de saliva. Llegamos aquí por un proceso de zoonosis, que es parte. Y seguiremos sufriendo. Zoonosis, explícalo al público. Sí, estos procesos donde invadimos la vida salvaje y entonces hay contagios de animal a humano, y que acompañado de otros muchos procesos que en una sola palabra se llaman abuso de la naturaleza, Así porque es. nos creemos sus dueños y no sentimos que somos parte de ella y que somos naturaleza también, somos naturaleza. Entonces la hemos herido, la hemos agredido, la hemos abusado. Y algunos dicen, la naturaleza se está vengando. La naturaleza no se está vengando porque no tiene esos sentimientos hacia nosotros, pero nosotros la hemos abusado tanto que hemos provocado esta crisis pandémica y otras anteriores. Esta no es la primera. Y si no cambiamos el rumbo de un productivismo absurdo, de un consumismo absurdo que ha conducido a esto, porque la lógica de la ganancia al final es la que está allí atrás, digamos, del calentamiento global, de la ganadería intensiva, del uso de tantos pesticidas. Es un conjunto de elementos que yo no soy experta en ello, pero que, decía yo,
se pueden englobar en esta noción de abuso a la naturaleza y que tendríamos que saber que si estamos tocando fondo, porque hemos tocado fondo, tendríamos que replantearnos nuestras formas de relación, nuestras formas de vivir. Por eso, en la Coordinación de Humanidades, tenemos ahora el lema, no sé si se llama el lema, pero estamos hablando de un nuevo nosotros. Y hemos hecho algunos programas con esta frase, un nuevo nosotros. Y hemos hecho también un programa que se llama Cuando se abran las puertas, que quiere mostrar ese nuevo nosotros en boca de estudiantes, profesores, académicos, trabajadores, porque también son momentos donde tendríamos la oportunidad de imaginarnos algo diferente, algo mejor. No quiero ser idealista y decir de esto saldremos fortalecidos y seremos mejores. La cosa no es tan en automático. Pero tendrá que ser así. Pero algo tendremos que hacer porque si no, en verdad estamos, ¿no es cierto? Estamos realmente tocando fondo. Y aquí el virus no es democrático, no nos va a salvar el dinero. Es cierto que la pobreza va a empeorar nuestra situación. Vamos a llegar más tarde al hospital o vamos a tener más comorbilidades o vamos a tener un peor sistema nutricional. En fin, claro que no podemos cerrar los ojos a que la desigualdad agrava, pero a todos nos va a contagiar. Así es. No va a hacer diferencia y otros virus que puedan venir después. En ese sentido, pues creo que es un momento de reflexión y que ha sido un momento muy estimulante intelectualmente para todos nosotros. Tú has hecho una gran cantidad de cosas en el programa. Una cosa impresionante en humanidad en toda la universidad. Yo creo que nos dimos cuenta que no podíamos, que teníamos que cambiar después de un par de meses no pasmos, sino de saber cómo nos adaptamos. Sí. Ya, ¿no? Vamos por otras vías. Sí, yo lo digo, es que estamos con todo. Estamos realmente trabajando como nunca antes. Ha sido un año muy productivo. A mí cuando me dicen, bueno, se va a notar que la productividad, no se va a notar más que hemos hecho mucho y de todo en torno al COVID y también en otros temas, porque además del COVID, bueno, yo comencé hablando del enclave temporal y hablando de que es un acontecimiento y de que genera un malestar temporal y podríamos continuar con esa reflexión, pero también creo que el mundo puede ser hoy visto en clave COVID, el mundo entero. Y no hay tema de investigación que se escape a esta clave. Pues es un gran espejo, ¿no? Que nos una ponen, lupa, un espejo. Que nos resalta y nos permite ver cosas más claras, lo Así malo y también lo bueno. Si quieres, vamos a un segundo corte, por supuesto estimado que sí, Lupe, por y supuesto. regresamos ahorita para Con mucho continuar gusto. con esta hermosa plática con nuestra coordinadora de humanidades de la UNAM, la doctora Guadalupe Valencia. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias. Aquí seguimos con Guadalupe Valencia. Muchas gracias por seguir con nosotros y a ti, Guadalupe, por estar con nosotros. Muchas gracias. Qué deliciosa plática. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Para hablar del tiempo, sí. Aunque no se acaba nunca, eso es lo bonito del tiempo. Sí, claro. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la UNAM, sobre tus responsabilidades como coordinadora de humanidades. Estás cumpliendo pues un año. El día 5. El 5 de diciembre, ¿sí? Fue hace unos días que cumplimos un año de tu gestión. Y venías antes, ya habías sido directora del SAGE, famosa, ese centro que fundó Pablo González Casanova hace un par de décadas para el pensamiento crítico interdisciplinario. De ahí llegas a la coordinación de humanidades. ¿Cuáles han sido algunos de los retos más importantes que has identificado, más allá del COVID, que obviamente es un tema? Y ¿cuáles son tus proyectos, tus áreas estratégicas para desarrollar en los próximos años? Sí.
Bueno, pues yo llegué a la coordinación sí hace un año, con muchas ganas de hacer cosas y creo que algunas las estamos logrando, otras todavía hay que regresar para que vayamos logrando más Regresar a cosas. las aulas, a estar juntos. Sí, regresar a estar juntos, pero yo me propuse hacer una gestión eficiente y hasta donde hemos podido, con dificultades, estamos trabajando bien, el Consejo Técnico de Humanidades está funcionando. Mira lo que son las cosas con el COVID, porque cuando nos fuimos a casa en marzo, yo dije, se suspende el órgano colegiado, el Consejo Técnico, hasta que regresemos, para darme cuenta muy pronto que no íbamos a regresar. Y entonces, pues muy rápidamente nos hemos habilitado para seguir, continuar trabajando a distancia lo mejor que podemos. Sí. Bueno, y lo que me propuse fue hacer divulgación de las humanidades, porque yo me daba cuenta, y creo que soy muy envidiosa, porque me daba mucha envidia ver que los colegas de la científica hacían mucha divulgación. Claro, claro. Y yo soy una gozosa lectora de divulgación científica, no tengo mucho tiempo, pero me gusta mucho cuando puedo leer divulgación científica, me gusta la revista Como Ves, me gusta el Universum, me gustan las cosas que hacen algunos divulgadores de la ciencia de nuestra UNAM. Hay unos magníficos que son autores del Fondo de Cultura, de la Ciencia para Todos, y soy su seguidora. Y yo me preguntaba, ¿y por qué en las humanidades hacemos cosas fantásticas, pero hacemos difusión entre nuestros pares, y lo hacemos muy bien, pero no hacemos divulgación? Claro. No vamos a la calle. Masificar. No le explicamos a la ciudadanía qué es la filosofía y para qué sirve, y por qué hay que defenderla. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Para qué sirve la filología? ¿Qué es eso de la filología y para qué sirve? Aquí estuvo Alberto Vital en una entrevista explicándonos eso. ¿Y para qué sirve la poesía? ¿Y para qué sirve los estudios del arte? ¿Y para qué sirve la sociología y la antropología y la economía? Y me sigo. Así es. ¿No? Y puedo hacer la lista completa. Y entonces invité a Ángel Figueroa, que ha sido un gran colaborador de la investigación científica en temas de divulgación, y creo que arrancó con todo y hemos tenido ya muchos programas, muchos proyectos, un sitio COVID que también es de difusión y divulgación también, que pusimos en nuestra página, pero tenemos ahora muchas actividades muy importantes, muy interesantes, algunas sobre COVID, otras no necesariamente. Acabamos de tener un programa con Villoro sobre deportes, tenemos un programa que se llama Café Express, que es híbrido, un set con una pequeña cafetería, de 3 personas charlando de mesita a mesita, más otras personas que desde sus casas están participando, otros ponentes, con públicos amplios. Estamos en el metro, igual que tú. Estamos juntos en el metro. Estamos juntos en el metro es. Y tenemos una infografía maravillosa que se llama Estudiar junto a la licuadora. Y tenemos fotos de los transeúntes del metro. Con la bebé y preparando el desayuno y aparte estudiando. Leyendo, exacto. Leyendo nuestra infografía porque les hace mucho sentido estudiar junto a la licuadora, ¿no? Es nuestra nueva realidad. Y entonces en esta infografía se habla de, bueno, cómo bregar con esto, cómo hacer para sobrevivir, ¿no? Con esta manera en la que tenemos ahora que estudiar. Estamos en el metro, estamos con una revista digital que se llama Humanidades, tu casa, Humanidades en tu casa. Humanidad es. Humanidades, deporte, Humanidades, tu casa. Humanidades Solidaria, hago un comercial, un programa de becas. En la página de la Coordinación de Humanidades se encuentran la manera de colaborar con el programa de Humanidades Solidaria,
para cooperar, para que algunos estudiantes que pudiesen desertar no lo hagan. O sea, es una forma en que la ciudadanía puede donar algún recurso para Lo becar que a algún quiere, estudiante lo que pueda. de la Exacto. UNAM para que pueda seguir estudiando. Tendrá la seguridad de que cada peso que dio para este programa redituará en una beca de 1,000 pesos mensuales para un estudiante que gracias a él, a esa persona, tal vez no pueda regresar. Cuando regresemos y no deserte, o gracias a esa persona pueda comprar su tablet o pueda, en fin, cubrir ciertas necesidades. Entonces, humanidades solidaria, humanidades en tu casa, humanidades deporte, humanidades solidaridad, humanidades, muchas cosas. Entonces estamos jugando con nuestro maravilloso nombre en humanidad es. Quiero decir que la conexión de humanidades es de humanidades y ciencias sociales. Así es. Aunque se llama de humanidades. Pues son las ciencias humanas, si quieres, sí, en general, los que tengan que ver con... Entonces, nuestro gran lema es humanidad es reto social. Humanidad es COVID-19, reto social. Humanidad es tu casa, reto social. Porque el reto social está también allí, estamos haciendo aparecer a las ciencias sociales, pero es cierto, podemos sentirnos englobados allí. Bueno, entonces creo que esa huella que yo quería y quiero dejar, estamos caminando para que sea realidad, la divulgación de las humanidades. Te cuento que el próximo año vamos a formar jóvenes como divulgadores de las humanidades. Súper. Porque no todos sabemos hacer divulgación. Hay que manejar el lenguaje, hay que saber escribir como divulgadores. Tenemos que aprender a hacerlo y vamos a capacitar a algunos jóvenes estudiantes para que sean divulgadores que a su vez que se formen y luego formen a otros y tengamos nuestro propio camino como divulgadores. Estamos haciendo muchas cosas junto con la divulgación científica porque también creemos que somos una misma universidad y que hay muchos temas que nos hermanan. Claro. Y que no tendremos por qué estar tan separados y porque apostamos también por la transdisciplina y por la interdisciplina. Y ese tema COVID es una buena oportunidad para eso. El tema justamente. COVID es una buena oportunidad. La misma figura de López-Gatell, por ejemplo, es tan polémica por eso, porque la información que da Hugo todos los días, ¿no? Sí. Que también está aquí en este programa, no es solamente de ciencias duras, de cuántas personas se enfermaron, cómo va la vacuna, cómo está el flujo de las enfermedades, sino también siempre ofrece una versión de las humanidades sociales, de entender el fenómeno de manera compleja. Claro. Y luego le acusan de ser un político por eso, pero en realidad todo va junto. Aquí como el espacio y el tiempo, la ciencia, las humanidades es una sola cosa, ¿no? Entonces, pues, creo sin falsa modestia que lo estamos logrando. Y digo Sí. estamos, porque creo que los colegas, las y los directores del subsistema, pero también las comunidades, se han volcado en esta empresa, en esta idea, en este proyecto de hacer divulgación de las humanidades. Mi otro propósito, pero voy paso por paso, es que logremos hacer una agenda nacional de los grandes problemas nacionales, una agenda de temas y problemas que podamos mostrar con investigaciones y sus resultados a la sociedad, en el mismo sentido de hacer divulgación, pero no ahora del tema que cada quien trabaja o que a cada quien se le ocurra, sino priorizando los grandes problemas nacionales, que son los mismos, ¿no? Pero que tenemos que plantearlos como una agenda de interés nacional desde esta subsistema, desde esta coordinación. ¿Y cuáles son los temas cruciales para ti? Desarrollo, democracia. Desarrollo y democracia. Yo creo que así le llamó
así se va a llamar la próxima conferencia Claxo del próximo año. Y creo que es una buena manera de sintetizar el conjunto de temas, las desigualdades. Y Alicia Sicardi decía en una reunión, las tramas de las desigualdades. Porque las desigualdades se entretejen. Y se entretejen en un sentido siempre negativo. Si eres mujer, indígena, pobre y mayor de 60, tienes en tu persona, en tu cuerpo, personificas una suma de desigualdades históricas, ¿no? Entonces, la trama de las desigualdades, que ahí va, violencia de género, desigualdades económicas, desigualdades de acceso a recursos, a cultura, siguen siendo como los mismos problemas. Y se van agravando ahora en esta coyuntura. Se van agravando, desde luego. Democracia, combate a la corrupción, digamos, son los grandes temas. Sin duda la violencia sigue siendo un gran tema y a lo mejor no era uno de los grandes problemas nacionales hace algunas décadas, pero hoy lo es. Y el tema de las desigualdades que sí se están agravando, entonces, pero las tenemos que formular porque queda muy ambiguo hablar de las desigualdades o de la trama de las desigualdades. Las tenemos que formular como problemas que sean a la vez de acción, de investigación y de acción, de intervención. Claro. De diseño de recomendaciones de política pública, de diseño de formas de intervención, que seamos más actuantes y que logremos que nos escuchen, ser escuchados y lograr actuar. Con debates, porque tú sabes que no siempre estamos todos de acuerdo, pero que sí nos podemos poner de acuerdo en una formulación de una agenda nacional, desde las ciencias sociales y las humanidades. Porque quiero decir que parece más nítido que las ciencias sociales ataquemos y abordemos los grandes problemas nacionales. Pero los grandes problemas nacionales son también de lectoescritura, por ejemplo, y ahí entra la biblioteca, que hay planes para que la biblioteca tenga mayor protagonismo en un tema como este, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de las fake news. Tú hiciste un... Tenemos todavía, está vigente el curso especial de la CUAED sobre y el Instituto de Investigaciones Digital. Bibliotecológicas, en cuanto la pandemia fue acompañada de la otra pandemia, de la pandemia de las fake news, hizo un magnífico Infodemia, evento. Sí, así es. ¿No? Magnífico evento sobre la información, porque su tema no es la bibliotecología solo, sino todo el tema de la información y su manejo. Entonces, bueno, desde luego la filosofía, nuestra gran disciplina de la reflexión sobre el ser, el estar, la vida, la existencia, tiene mucho que decir sobre... No por nada Bolsonaro lo quiere prohibir o marginar ahí en y las no universidades por nada en brasileñas, México, en México se quiso prohibir en el sexenio de no recuerdo en cuál, y generó algo interesantísimo. El otro día tuvimos una mesa a propósito de divulgación en el Día Mundial de la Filosofía, y decía un exdirector del Instituto de Investigaciones Filosóficas, Guillermo Hurtado, que gracias a que se quiso prohibir, se formó el Observatorio Filosófico de México, y hoy es derecho constitucional, la filosofía, la enseñanza de la filosofía, claro, ya está el artículo 3. Sí. Exacto, hoy es un derecho. Entonces, lo que quiero decir es que aquí nadie está excluido y que ciencias sociales y humanidades, con todas nuestras combinaciones, porque además nuestros institutos, nuestros centros no son bloques homogéneos, ni en términos disciplinarios, ni en términos temáticos, ni en términos de enfoques. Nosotros siempre somos comunidades que debaten, que reflexionan y discuten, etcétera. Todos tenemos no algo que aportar, sino mucho que aportar
mucho a esta posible agenda que sí quiero el próximo año que podamos pues comenzar a hablar sobre ella y darle forma. Y creo que es mejor proponerse un par de cosas que sean transitables y que sean que se puedan lograr, a proponerse muchas más. Y creo que estas son bastante... Sí, bastante completos, tanto ¿no? Bastante y es poner la ambiciosas. ciencia humana al servicio de la sociedad, de la comunidad, de la Sí. vocación social de la universidad que estás impulsando con estos Y dos quiero grandes insistir líneas. que no es mi labor o mi plan, sino el plan que yo quiero proponer para que lo hagamos colectivamente, porque la coordinación es la suma, Así es. la articulación virtuosa de todos nosotros. Siempre he creído que la inteligencia siempre tiene que ser inteligencia colectiva. Nadie posee o poseemos la mejor idea o la mejor verdad, porque la verdad no existe, sino bueno, entraría yo en una polémica terrible por decir esto, pero no son cada quien, no quiero caer en el relativismo absoluto, pero hay verdades, hay lecturas de lo real, hay enfoques y la riqueza está en ello, ¿no? Así es. Para nosotros, ¿no? En la Porque pluralidad, en el intercambio, en porque esta universidad realidad, es eso. Nuestra universidad es la pluralidad. esta realidad abigarrada que decía, Exacto, citando una a René realidad Zabaleta, abigarrada. que o lo Exactamente. barroco, ¿no? Sí, o la es Bolívar, exacto, Echeverría, que exactamente. es también ecuatoriano, aquí en la Exacto. UNAM mucho Así tiempo, es, así es. una de las grandes ventajas de nuestras sociedades y que pues al final entonces es nuestra fortaleza, esa pluralidad, ese sincretismo, estas contradicciones, abrazarlas y avanzar, ¿no? Somos plurales en muchos sentidos. Así es. En muchos sentidos. Y yo creo que tenemos que defender esta UNAM plural, Así es. que es su gran valor, ¿no? De acuerdísimo, pues ya hemos llegado al final de este programa. Se fue muy rápido. El tiempo manda, impone tiempo su impone, ley, por así mucho que es. lo queremos ver relativo, se acabó esta hora, pero vas a tener que reacompañarnos de nuevo, por favor, estimada mucho Guadalupe, gusto. para que nos informes sobre los avances de las gusto. humanidades en México. Con muchísimo gusto, así lo haré. Pues Muchísimas gracias. Y pues muchas gracias a todos quienes nos siguieron en este programa. Gracias, John. Gracias. Y gracias a usted por seguir con nosotros en este programa de Diálogos por la Democracia. Te esperamos de nuevo en 8 días y un fuerte abrazo. Aquí estamos.